Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que estoy segura va a ser de mucha bendición, como siempre, porque la Escritura es siempre medicina para el alma. Vamos a estar hablando acerca de una enfermedad que ha estado presente en la historia de la humanidad y que a medida que pasa el tiempo toma más fuerza, está mucho más grave. Y es una enfermedad de la cual no se habla mucho, le ponemos poca atención, sin embargo es mortal, es una enfermedad mortal. Nos preocupamos mucho por las plagas que siguen surgiendo, las mutaciones del COVID, algo que ya está escrito. Las plagas estarán y seguirán. Eso nadie lo puede detener. Pero esta plaga de la que yo te voy a hablar es una que no se le pone mucho interés, la cual todos padecemos. Y que solo en Cristo tiene su remedio. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios de amor, un Dios que estás determinado a seguir, Dios de los cielos, hablando a tu pueblo, hablando a cada vida, porque ese eres tú, un Dios que amas, un Dios que tu amor no cambia, a pesar, Dios mío, de la condición en la que esté nuestro corazón de dureza, a pesar de la condición en la que esté tu pueblo, a pesar de la condición en la que continúe la humanidad, dice tu palabra que tu amor no cambia. Y como tu amor no cambia, sigues trayendo palabra de vida. Padre, yo te suplico en esta hora, oh Dios, que tu Santo Espíritu, que es el único capaz de traer convicción al corazón del hombre, quita el velo que nubla el entendimiento y la palabra pueda irrumpir como viento recio, Señor, sobre los corazones para que traiga convicción de pecado, traiga arrepentimiento y sobre todo salvación, restauración, liberación, paz, gozo y alegría en el corazón de aquel que las recibe. Sí, Dios, en el nombre de Jesús me encomiendo a ti para que sea tu Santo Espíritu el que ponga la palabra en mi boca. Líbrame de hablar conforme a mi parecer, oh Dios, y te pido por cada uno de los oyentes para que sean sus vidas edificadas por medio de tu palabra, pues tu palabra es viva, es eficaz y suple la necesidad. Oh Señor, pues ella va directo a lo que necesitan oír. No a lo que quieran oír, sino a lo que necesitan oír. Oh Padre, porque ese eres tú. Tú sabes dar lo que realmente nosotros necesitamos. No como el enemigo de nuestras almas, que nos engaña, dando, ofreciendo, mostrando aquello que deseamos, pero que su camino es camino de muerte. Ayúdanos a no ignorar sus maquinaciones y a no tener en poco tu palabra en esta hora, pues tú y solo tú eres el Dios que amas. Sí, Dios, por eso, Señor, encomiendo esta palabra y a cada uno de las que escuchan en el nombre de Jesucristo. Y para este mensaje vamos a estar usando varias referencias bíblicas y haciendo más énfasis en la vida de un rey, del cual vamos a aprender mucho, pues las historias bíblicas de cada personaje que Dios permitió y no ocultó absolutamente nada en sus vidas, sus fortalezas, sus debilidades, sus victorias, sus derrotas.
nos ayudan a identificarnos con ellos, aprender de tal manera que evitamos nosotros cometer los mismos errores. Sí, Dios. Vamos entonces al libro Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 26, que nos habla acerca del rey Osías. Y hablando de él y de su historia, vamos a hablar también de la enfermedad que hoy queremos explicar. Dice la escritura que Osías llegó a tener mucha fama. Este hombre de Dios, dice la palabra en el capítulo 26, que luego de la muerte de su padre, Osías, o Usías, como también se le conoce, y también se le llama en otros Azarías, fue nombrado por rey en el reino de Judá. Su reinado lo comenzó a los 16 años, duró 52 años. Y resalta que su madre era de Jerusalén y se llamó Jecolías. Es interesante que menciona a su madre en medio del relato. Y precisamente porque es la madre la llamada a formar el carácter en el hijo. Es esta madre la que sembró ese temor junto con su padre, pero específicamente una madre amorosa forma ese carácter y enseña ese temor a Dios, y gloria a Dios que junto al Padre formaron a un hijo temeroso de Dios. Y dice la escritura que él comenzó a gobernar e inmediatamente dice la escritura, resalta que fue acompañado del profeta Zacarías. Y a través de este profeta aprendió a respetar y a amar a Dios. Mientras Zacarías vivió, lo instruyó en el temor a Dios, lo enseñó. Qué hermosa bendición cuando Dios pone instrumentos suyos, maduros, temerosos, santos, para enseñarnos a vivir una vida santa. Y Zacarías fue bendecido, y Osías fue bendecido de manera especial con este instrumento que Dios puso a su lado. Y mientras ese instrumento fue puesto y estuvo a su lado, lo bendijo grandemente Dios. Pues Osías aprendió a obedecer a Dios en todo. Y por causa de esa obediencia, Dios lo hacía prosperar en aquellas cosas que se disponía, como cuáles. Él reconstruyó ciudades. También en las batallas que enfrentaba, Dios les daba la victoria sobre sus enemigos. Derribaba murallas. Sí, en las ciudades enemigas, aquellas murallas que eran impenetrables. Ahí estaba Dios con Osías, peleando con él. Y no había batalla que él no ganara. Aquello que él se proponía, Dios lo hacía prosperar porque Dios estaba con Osías. Qué hermoso es cuando nosotros caminamos en obediencia, en fidelidad a Dios, en temor y respeto. Nuestro camino es prosperado en todo y Dios nos acompaña. Y aún en medio de las dificultades que vamos a enfrentar, en medio de todas las situaciones que podamos tener y las vamos a tener, Dios está de nuestro lado. Dice que llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió por las fronteras hasta las fronteras de Egipto. Fue también un hombre que construyó torres, fortaleció la ciudad de Jerusalén, construyó torres
para tener buena vigilancia. Construyó torres sobre un portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina en la ciudad de Jerusalén. O sea que la fortificó, la fortaleció. O sea que quiere decir que era un hombre que estaba en vigilancia, era un hombre que velaba y oraba constantemente, porque cuando dice que él estaba pendiente de tener las murallas necesarias para defenderse del enemigo, cuando puso vigías para que estuvieran pendientes y el enemigo no le arrebatara la cosecha, o sea, no le quitara el esfuerzo de su trabajo, era un hombre que estaba vigilante, era un hombre guerrero espiritualmente hablando, era un hombre que velaba todo el tiempo en el ámbito espiritual, no decaía, estaba todo el tiempo en una actitud expectante, no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Era un hombre muy trabajador, a tal punto que los campos, los viñedos, todos los cultivaba y tenía en toda aquella región montañosa, tenía sus huertas. También su ejército era uno muy organizado en varios grupos militares y contaba con 2.200 jefes de familia al mando de 300.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban muy armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y hondas que él mismo mandó hacer. Volvemos otra vez y resalta en su relato histórico que era un hombre de milicia. Era un hombre guerrero, era un hombre militante. Y se preparaba en armamento. Mandó a preparar todas las máquinas necesarias para lanzar las flechas y para lanzar las piedras grandes. Acuérdense que en aquel tiempo, en medio de las guerras, esos eran las armas que se utilizaban, flechas, piedras grandes para derribar las murallas. Ahora en Cristo tenemos otro tipo de armadura y la encontramos en el libro de Efesios, pero en aquel tiempo se utilizaba toda esta maquinaria y también escogía hombres muy inteligentes de su reino para que trabajaran en todo este armamento. Así que el hombre estaba bien equipado. El hombre estaba, hermano, bien equipado para que no tuviera ninguna derrota. Estaba armado, estaba vigilante, estaba preparado, constantemente activo. En fin, un hombre totalmente prosperado de parte de Dios. Pero ¿qué le sucedió a Osías? Algo que te puede suceder a ti y me puede suceder a mí. Osías estaba muy comprometido, muy comprometido con el reino, con el trabajo. Estaba ahí a todo dar, entregadito, como decimos. El hombre está entregado en todo ese proceso. Sin embargo, hermano, como dice la Escritura, las pequeñas zorras, hay veces que una pequeña zorra echa a perder lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Son esas cosas pequeñitas las que nosotros no nos detenemos muchas veces a meditar en ellas por el mismo afán que tenemos, por la misma laboriosidad que tenemos, las agendas tan cargadas, aun cuando sea algo en el Señor. No estamos hablando de que usted esté afanado en las cosas del mundo. No, es que puede suceder que también estemos muy afanados en las cosas de Dios, como le pasó a Osías. Osías era un hombre que estaba totalmente dedicado al servicio a Dios. Él estaba ahí en plena guerra espiritual. Amados, pero con el pasar del tiempo, algo le ocurrió a este hombre, de lo cual vamos a aprender, pues dice claramente la Escritura: el que esté firme, mire que no caiga. A cualquiera le puede suceder que venga un día que no se esperaba y tenga que una caída en su vida espiritual.
Por eso constantemente tenemos que estar vigilantes. Todo el tiempo tenemos que estar, como decía David, examíname, oh Dios, examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de maldad. Camino de maldad. Bendito sea Dios. Entonces, dice la Escritura que Osías llegó a ser muy famoso, pero cuando llegó a ser muy fuerte, se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual se le permitía solo a los sacerdotes. Entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más, y con mucho valor lo enfrentaron y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón y para eso Dios nos eligió. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey, así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Y en este relato que le estoy haciendo, por favor, marque este texto. En 2 de Crónicas 26:19. Osías estaba de pie junto al altar y estaba a punto de quemar el incienso. ¿Por qué yo le estoy resaltando esto? Porque en esta hora hay vidas que están a punto, como Osías, de cometer un acto que va a traer muerte a su vida espiritual. Según la ley, los únicos que estaban autorizados a quemar incienso en el altar eran los sacerdotes, conforme a los que pertenecían a la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Y entonces ellos eran los únicos que podían entrar. El rey no podía en ningún momento hacer algo como eso. Esto nos recuerda a Saúl, que también, por amor a sí mismo, para que no lo abandonaran. Y aquí ya empezamos a hablar de la plaga del orgullo, del amor al yo, del querer exaltarnos a nosotros y hacemos cualquier cosa con tal de prevalecer en nuestro yo. Y Saúl fue desechado precisamente por querer exaltarse. Y aquí vemos a Osías, un hombre que amaba a Dios, comprometido con Dios, al servicio de Dios, muy militante en la vida espiritual. Sin embargo, una pequeña zorra que dejó. Ay, hermano, qué peligro cuando obedecemos a medias, como hizo Saúl. No, yo he obedecido. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque es que el hablar la verdad que hay en nuestro interior implica reconocer nuestra maldad. Y no queremos. Y a Saúl no hubo manera de convencerlo de que no obedeció a Dios. Porque es que se amaba mucho. Él no podía aceptar que él era tan malo.
¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros aceptar lo que sentimos dentro, lo que se levanta en nuestro interior? Pero ¿quién podrá engañar a Dios si Dios pesa el corazón? Dios es un Dios que conoce y pesa el corazón tuyo y el mío y sabe lo que maquinamos en nuestro interior. Nadie lo conocerá. El que veía a Osías decía, ese hombre es un hombre de Dios, ese hombre está entregado, ese hombre es un guerrero espiritual. Sin embargo, Dios pesó el corazón de Osías y lo encontró falto. Pero él ignoró. ¡Qué peligro! Dice, cuando nosotros vamos, escuche bien, en Segunda de Reyes, el capítulo 15, nos arroja más luz de qué fue lo que le pasó a Osías en su interior. Porque en la Segunda de Crónicas nos dice que se llenó de orgullo. Pero ¿cómo es que eso se manifiesta? ¿Cómo es que el orgullo se manifiesta? ¿Cómo es que lo podemos nosotros identificar en nuestra vida? Porque el orgullo no es otra cosa que es un aprecio a mí mismo. Entonces es una exaltación que cuando nosotros recordamos lo que le sucedió a Lucifer, pues ese veneno lo traemos todos. Aquí nadie se libra. Ese veneno lo tenemos todo y no podemos por nada ignorarlo. Cuando Isaías en el capítulo 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, marque bien eso, son cosas que hablamos en nuestro interior, son cosas que no se las decimos a nadie, son cosas que las guardamos. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuántas cosas anidamos en nuestro corazón y las dejamos ahí atesoradas, y ahí es donde le damos lugar al enemigo. Por eso cuán importante es que seamos honestos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que deseamos. Tú que te decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, me levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, él se dijo en su corazón, yo quiero ser igual o mejor que Dios. Es que yo no lo voy a obedecer más. Yo ahora en adelante voy a hacer las cosas como a mí me parecen. Lo mismo dijo Saúl. Dios le dijo, Saúl, vas a hacer esto y lo vas a hacer de esta manera y vas a esperar 7 días, ni uno más, ni uno menos. Pero ahí nosotros en nuestro corazón orgulloso, altivo y soberbio determinamos cuántos días van a ser y entramos ahí en peligro. En peligro. Esta lepra, esta plaga infernal de la cual todos padecemos y que solamente se puede limpiar mediante la sangre de Jesucristo cuando la reconocemos. Dice la Escritura en Segunda de Reyes, el capítulo 15. Azarías obedeció a Dios en todo, al igual que lo hizo su padre Amasías. Sin embargo, marque bien esto, en el 15:4, Segunda de Reyes 15:4. Sin embargo, no quitó, marque bien esa frase, no quitó los templos pequeños de las colinas en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los dioses. Por eso Dios lo castigó. Escuche, mire hermano, esta lepra infernal que nosotros nos resistimos a hacer lo que Dios nos dice. Aquí él sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero no quitó. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que quites de tu vida y tú te resistes y tú sigues haciéndolo como a ti te parece? Pues tú también padeces de esta lepra que le llegó
a Osías. Dice la escritura que él estuvo a punto de quemar incienso. No murió por la misericordia de Dios. Y tú sigues en pie. No has sido derribado todavía porque la misericordia de Dios te sigue alcanzando. Osías era para que estuviera muerto, para que hubiese muerto de inmediato, como los hijos de Aarón, por haber tocado el arca. A ellos no les tocaba. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos ofrecieron incienso, ofrecieron ahí, hermano, prendieron el fuego de manera equivocada. Es que cuando nosotros hacemos algo que Dios no nos manda, o queremos, o hacemos algo que Dios no nos manda, o no queremos hacer aquello que Dios nos manda. En las dos estamos mal. Y los hijos de Aarón prendieron fuego extraño. Ahí mismito quedaron muertos fulminaditos. Y Osías, si hubiese quemado el incienso, ahí mismito había que sacarlo muerto. Estuvo a punto de quemar el incienso. Y qué misericordioso es Dios, que le salió al encuentro a tiempo. Le salió al encuentro a tiempo. Inmediatamente su frente se llenó de lepra. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? Esta lepra en su frente que le salió. ¿Cuántos leprosos hay padeciendo esta lepra en su frente? Que no es otra cosa que la vanidad de la mente, creyendo que sabe más que Dios y que por lo tanto yo lo voy a hacer mejor que Dios y yo lo voy a hacer a mi manera. Esta lepra, esta plaga es una de las que en este siglo y en medio de esta generación padecen muchos. Padecen de esa lepra en su mente. Al decir que Dios no existe, eso es orgullo. Al invalidar la existencia de Dios, otros la reconocen, sin embargo, siguen actuando de una manera como si Dios no existiera. Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver en la Escritura con mucho detalle, la encontramos en el relato cuando Moisés sale al encuentro al faraón. Y lo primero que el faraón le dice a Moisés, cuando Moisés se le acerca para decirle lo que Dios le encomendó, te vas a ir donde el rey y le vas a decir esto de mi parte, de mi parte. Y Moisés fue donde el rey y le dijo lo que Dios le ordenó: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Dios para que yo haga conforme a lo que él dice? ¿Y cuántas veces pecamos con esta misma actitud de soberbia, con esta misma actitud de orgullo y de vanidad de la mente? Eso es la lepra que se padece hoy día en la frente de muchos, donde el intelecto, la razón, el humanismo ha echado a Dios a un lado, y por eso estamos en la condición en la que estamos. Esa estima propia exagerada que ciega la capacidad de reconocer la existencia de Dios, dice la Escritura que es pecado, es pecado. Proverbios 8:13 dice: yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida,
Hay tres cosas que son pecados según el Proverbio 24. Ser orgulloso, creerse muy inteligente, o sea, creerse que se sabe más que Dios. Y eso es uno de los pecados que Dios más aborrece y es uno de los que más se padece. Siempre que tú y yo recibamos una palabra de parte de Dios, la cuestionemos, la rechacemos, la invalidemos, estamos pecando contra Dios. Estamos diciéndole, yo sé más que tú. Yo lo sé hacer a mi manera y me quedará mejor que a ti. Eso es invalidar el señorío de Dios. Y por eso muchos fueron desechados y otros muertos. Y en la misericordia de Dios, Azarías dice que estaba junto al altar, estaba de pie junto al altar. Mire qué cosa interesante. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Todavía tú sigues en pie por la misericordia de Dios. No has sido derribado por la misericordia de Dios. Pero de que padeces la lepra, la padeces. Con la actitud que él reaccionó ante los sacerdotes, le vino lo que le vino. Cuando le dijeron, usted no puede hacer eso, aunque usted sea el rey, a usted no se le llamó a hacer eso. Hermano, ¿cuál es la actitud que usted toma cuando a usted se le corrige? Cuando usted le dice, cuando a usted se le dice, no debes hacer eso. A ti Dios no te aconsejó esto. A ti Dios no te puso para esto. Cuídate, que vas por mal camino. ¿Cuál es tu actitud? Pues sigues en pie por la misericordia de Dios, pero ya la lepra te visitó. Ya la lepra la tienes en tu mente. Porque has invalidado el consejo de Dios. Has invalidado el amor, la misericordia de Dios. Dice que inmediatamente Él se enojó contra ellos. Cuando usted y yo nos enojamos, contra un bien que Dios nos quiere hacer, porque todo eso son misericordias, porque la palabra es clara, dice Dios, yo te voy a guardar, yo voy a enderezar tus pasos, yo voy a cuidar tu pie que no resbale, yo soy el Dios que voy a estar contigo hasta el fin, no temas, aunque pases por el agua, yo voy a estar contigo, aunque pases por el fuego, no te preocupes, no temas, pero usted enojado porque lo está pasando por el agua, usted enojado con Dios porque lo está haciendo pasar por el fuego. Usted tiene lepra en su frente. Usted es un leproso. Porque no ha entendido la misericordia de Dios. Y que Dios lo único que tiene son pensamientos de bien y no de mal. Y sin embargo, nosotros en nuestra lepra intelectual somos tan necios muchas veces que le creemos más al diablo que a Dios. Adoramos más al diablo que Dios. Señor, lo reprenda en esta hora. ¿Y cómo lo adoramos y lo exaltamos? Bueno, creyéndole todas sus mentiras. Si Dios a mí me dice, Ana, no vayas por aquí, que no te va a ir bien. Y el enemigo me hace creer que eso no es verdad, que mejor cojo por acá. ¿A quién yo estoy adorando? Porque yo adoro al que obedezco. Pues yo soy una leprosa intelectual. Aunque yo tenga el doctorado que tenga, aquí no vale el conocimiento humano, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y puede haber muchas personas sin escolaridad, sin grados académicos y no padecer la lepra intelectual. Y sin embargo, haber muchos profesionales con una lepra en su intelecto,
una lepra que está calcomiendo su capacidad de reconocer a Dios y sus misericordias. Como dice la Escritura en Romanos en el capítulo 1. Lo invisible de Dios se ha hecho claramente visible por medio de todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, en nuestra dureza de corazón, terminamos llamando las cosas que Dios creó Dios. Eso es ser un leproso intelectual. Cuando a Dios me dice a mí cómo yo debo caminar y yo decido caminar de otra manera, yo soy una leprosa intelectual. Cuando Dios a mí me da un consejo para mi bien y yo lo rechazo porque yo quiero hacerlo a mi manera, yo soy una leprosa intelectual. Y esta generación, si hay una enfermedad que parece, es la lepra intelectual. Por eso cada día la maldad va en aumento. Porque la lepra nos ciega. La lepra nos impide ver nuestra condición. Y cosas que hasta con lógica humana se pueden deducir en la ceguera espiritual que tenemos por causa de la lepra, que llegó a invalidar la existencia de Dios, no logramos reconocer en la condición en la que estamos. Y no va a haber recurso humano, no va a haber recurso político, no va a haber ayuda de ningún gobierno que nos saque de esa condición. Solamente cuando uno se humilla ante el Dios de los cielos y reconoce que es leproso. Como veremos más adelante. Porque hay esperanza en Dios. Hay esperanza, por eso sigue trayendo palabra. Dice que se enojó contra ellos. Y de la misma manera que se enojó, con la misma rapidez que se enojó, así también dice, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Así de rápido caemos en esa condición. Una vez nosotros en el corazón tenemos una actitud de rebelión, de enojo, de cuestionamiento, ya estamos en la lepra intelectual. Ya caemos en esa condición. Y eso trae unas consecuencias que veremos más adelante. Pero son cosas que aguardamos. Dice muy bien que por no haber quitado pequeños templitos, pequeños, como hizo Jeroboam. Jeroboam, al ver que se estaba moviendo para el reino del sur, y él estaba en el reino del norte, me van a dejar de adorar, déjame yo levantar 2 o 3 altares más, y hacer unos templos, y hacer unos dioses, y llegó al pueblo de Israel a pecar contra Dios, los llevó a la idolatría por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo, llevó a un pueblo de Dios a pecar. Los llevó a adorar aquello que Dios aborrece. Porque ese es el amor a yo, ese es el orgullo, ese es el veneno de Lucifer que se nos metió en esta condición humana y que solo Cristo lo puede limpiar. ¿Cuánto nos resistimos a hablar nuestra verdad, a reconocer nuestra condición? Y ahí levantamos argumentos y argumentos. Cuando hacemos eso, leprosos intelectuales. Siempre que usted y yo salgamos a la defensa de algo que debe morir en la cruz, leprosos intelectuales. Siempre que usted y yo querramos hacer algo que Dios no nos mandó, pero que con tal de exaltarnos, leprosos espirituales, intelectuales. Siempre que usted y yo no querramos quitar algo que Dios dice, quítalo del camino, quítalo de tu corazón, leprosos intelectuales. Nos va a venir la lepra. Nos va a venir de inmediato. Escuche, de inmediato. De inmediato. Porque el enemigo puede zarandearme la mente y enviarme pensamientos que cuestionen a Dios. Pero una vez yo los hago mío, entonces yo sí que soy la leprosa intelectual. Porque el diablo a mí no me puede obligar a hacer nada ni a creer nada que yo no acepte.
El faraón era un leproso intelectual. ¿Quién es Jehová? Y cuando usted no reconoce el señorío de Dios en su vida, cuando no hay ese temor a la soberanía de Dios en nuestra vida, viene lo segundo, lo cuestionamos. Es que cuando se invalida, por eso dice el libro de Romanos, claramente lo dice, que la generación, dice, en Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, lepra intelectual. Su necio corazón fue entenebrecido. Ahí, ¿me está entendiendo? Lo mismo que Osías, guardó algo en su corazón, lo retuvo. Se creía ser sabio, pero se hizo necio. Y cuando eso acontece, entonces terminamos adorando otras cosas que no son Dios. Y ahí entra mire hermano, toda la inmundicia, todo lo que pueda entrar a ese corazón, lo sigue corrompiendo. Porque no queremos reconocer que Dios es Dios. Unos que lo invalidan en la totalidad, leprosos intelectuales, y otros que decimos que sí hay un Dios, pero hacemos las cosas a nuestra manera. También eso es ser un leproso intelectual. No quitó por amor a sí mismo, como Jeroboam, como Saúl, no quisieron obedecer a Dios por amor a ellos mismos, porque quisieron complacerse a ellos mismos. ¿Y cuántas cosas, hermano, tú y yo nos resistimos muchas veces a negarnos para complacencia nuestra? Leprosos espirituales, que seguimos en pie por la misericordia de Dios. Pero escúcheme bien, hermano. ¿Qué aconteció? Lo sacaron rápidamente del templo. Y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. ¿Cuántos en esta hora tienen claro que tienen una lepra intelectual por causa de haberse resistido al consejo de Dios, por causa de haberse levantado contra Dios, cuestionado como hizo el faraón? No los dejo ir, lo van a hacer a mi manera. ¿Cómo es que Dios dice? Con los niños, pues yo digo, sin las cabritas, sin las vacas, se van a ir con las esposas, con los hijos, se van con los niños, no se van con los niños. Él estaba todo el tiempo cuestionando a Dios. Dios le decía, dejas a ir a mi pueblo que van a ir a adorarme, a mi pueblo completo. Y él no, se van solo los hombres. Pues claro, porque él sabía que los hombres no iban a dejar las mujeres ni los niños. Y estaba todo el tiempo que condicionando a Dios. Es que él no sabía con quién se estaba metiendo. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Un Dios que es lento en misericordia, sí. Lento para la ira, grande en misericordia. Pero no significa que no tenga ira. Y dice la escritura, lo sacaron de inmediato. Y él mismo, escuche bien, él mismo estaba bien claro, bien clarito de lo que había hecho. Hay personas que saben muy bien en la condición que están y qué los llevó a esa condición. Están claros de lo que les ha venido a su vida. Tienen claro el día y la hora en que resistieron la voz de Dios. Y otros que saben que van camino de muerte espiritual, porque están en desobediencia, porque van por un camino que Dios no les señaló. Y siguen en pie por la misericordia de Dios. Pero escúcheme bien, amado, porque aquí hay amor de Dios para tu vida. No le creas al diablo en esta hora, palabra dura, no. El único aquí que te aborrece es Él. Y Dios tiene palabra de vida para ti en esta hora. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas más. Dice la escritura.
que Osías fue un leproso hasta el último día de su muerte. De haber vivido en un palacio, de haber prosperado tanto, de haber estado rodeado de tanta gente, de tanta riqueza, de tanto lujo, de tantas bendiciones que Dios le dio porque era fiel, porque lo obedecía en todo. El día que Osías quiso hacer las cosas a su manera, quiso hacer cosas que Dios no lo llamó, porque se creía que las podía hacer mejor él. Ese día comenzó a ser un leproso intelectual. Porque es que cuando usted y yo no reconocemos a Dios en nuestros caminos, la lepra nos viene. La lepra nos viene. ¿Cuántos leprosos intelectuales hay en este tiempo? ¿Cuántos familiares nuestros siguen padeciendo esa lepra? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos en la fe? Que por más que uno le enseña el camino a seguir, ahí están endurecidos, cegados por ese veneno de Lucifer que les hace creer que van por un buen camino, aunque van camino de muerte. Leprosos intelectuales, aunque estén sentados en una silla en el templo. Siguen siendo leprosos intelectuales, aunque sirvan como Osías. Porque tienen cosas guardadas en su corazón. Porque no han quitado cosas que Dios les ha dicho. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Lo que se siembra en la carne se recogerá. Pues en el reino de Dios, lo que es de la carne no tiene lugar en el reino de Dios. Lo que es carne y sangre no tiene lugar en el reino de Dios. ¿Y cuántos leprosos intelectuales hay en el pueblo de Dios? Resistiéndose al consejo de Dios. ¿Cuántos familiares resistiéndose? Leprosos intelectuales que no logran entender que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios lo único que tiene son pensamientos de bien. Y aún así se resisten a creerle a Él. Y ahí los tiene el enemigo. Mire aquí cómo terminó Osías, aislado, solo, sin compañía, porque era un leproso intelectual. Por algo esta generación padece tanto de la soledad. Y como leprosos intelectuales, habiendo echado a Dios a un lado en su vida, supliendo, alimentando esa soledad con cosas que perecen y que jamás sacian esa necesidad de Dios en su corazón. Y ahí están esclavos del enemigo haciéndole creer, haz esto, haz lo otro, ten esto, ten lo otro. Y ahí como marionetas del enemigo, leprosos intelectuales que no quieren humillarse ante el Dios de los cielos y reconocer que solo en Dios hay paz y gozo para su alma, simplemente porque se resisten a seguir el consejo de Dios. Esta generación que tenemos hoy es una generación llena de lepra intelectual. Y esa sí que es mortal. Porque si a mí me da el coronavirus y me muero, me fui con Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No le teman a aquel escuche bien, no le temas a aquel que puede tocar el cuerpo, pero jamás tu alma. Esa le pertenece a Dios. Entonces hoy día es un temor terrible por las plagas y las plagas, por amor al yo, por el orgullo, por este amor de preservar algo que todavía, como quiera, va a perecer allí en la tumba un día.
La Biblia dice, tenle temor a aquel que sí puede tocar tu alma y a aquel que decide dónde vas a pasar la eternidad. Si junto a él o lejos de él, a ese sí que hay que temerle. Así que si me muero del coronavirus, me voy con Dios. Si me muero de cualquier cosa, porque ¿cuántos siervos de Dios han muerto de eso? Los alcanzó y pues se fueron con el Señor. Porque la palabra lo dice, estamos en un mundo caído, nos puede tocar cualquier cosa, nos vamos por cualquier situación, un accidente, una enfermedad, lo que sea. Pero cuando tenemos esta plaga intelectual y lo único que procuramos salvar es aquello que va a perecer, yo creo que esa es la peor plaga que pueda haber. La plaga intelectual, esa lepra que no nos permite ver a Dios, que no nos permite comprender que Dios nos ama tanto, que no nos permite entender que aquí el malo es el diablo y como él se disfraza, él no se deja ver, le creemos y nos presenta las cosas tan bonitas. Señor, los reprenda en esta hora y los maldiga. De la misma manera que engañó a Eva y le hizo creer que Dios era el malo, que Dios le estaba ocultando la verdad. No, eso no es así. Ya verá. Por eso cuando Dios vino y los confrontó y le dijo a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Porque no fui yo. Usted y yo sabemos quién fue. La maldita serpiente esa. Ese maldito que fue expulsado de su presencia. Y que como no quedó bien, porque quedó bien humillado, se dispuso a alcanzar lo creado de parte de Dios. Y alcanzó al hombre. Y ese maldito, que el Señor lo reprenda, fue quien le hizo creer a Eva que Dios no es bueno, que Dios no le habló verdad, que le ocultó la mitad de la verdad, que no tenía cosas buenas. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a creer que Dios no es bueno? ¿Quién te ha hecho creer que si le obedeces te irá mal? ¿Quién te ha hecho creer que Dios no tiene buenos pensamientos para ti? Solo hay uno al que tú le crees, el diablo. Maldícelo y repréndelo en esta hora. Y escapa, porque todavía hay esperanza para ti. No permitas que venga la muerte espiritual a tu vida. Porque ya la muerte física todos estamos sentenciados. Pues dice la palabra, escrito está, que el hombre muera y después de esto, el juicio. Pero eso es para el que muere sin Cristo. Pero para aquellos que morimos en Cristo, hay esperanza de vida eterna. Solo hay uno que te dice, no le obedezcas, no le creas. No lo busques. No lo dejes entrar a tu corazón. Esos aleluyas son unos aburridos. El mundo está mucho mejor. Tú sabes en lo profundo de tu ser que eso no es verdad. Así como Osías supo muy bien, dice aquí la Escritura, hasta él mismo sabía lo que le pasó. Él sabía muy bien lo que hizo. En lo profundo de tu ser, tú sabes que vives lejos de Dios. Y tú tienes bien claro que Él te está llamando. Pero la lepra intelectual no te deja acercarte a Él.
Yo quiero hablarle ahora a los leprosos intelectuales. Es como una venda que el enemigo pone en tus ojos, que no te permite ver la bondad de Dios. Y te mantiene esclavo en tu razonamiento, en la búsqueda de paz y de saciar tu alma. Y lo único que tienes son momentos pasajeros de pasarla bien hasta que llega la noche. Y ahí colocas tu cabeza en la almohada y llegan los perros en la noche a atormentar tu mente. Porque eso es lo que hace él. Ahora te hace creer que eso es bueno y mañana te acusa con eso mismo. Si supieras, como Dios le dijo a Israel, si supieras todo lo bueno que Dios tiene para ti. Si tú supieras, hoy mismo harías como hicieron estos leprosos. Como este leproso que encontramos. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas. Yo siento mucho dolor, ¿saben? Mientras yo predico este mensaje. Le doy gracias a Dios porque en su misericordia, por muchos años yo también fui una leprosa intelectual. Cuántas experiencias de dolor me di. Cuánto dinero uno gasta, hermanos y amigos que me escuchan. Cuánto dinero tú gastas buscando pasarla bien. Buscando sentirte bien o teniendo compañía. Para luego descubrir que estás en el mismo lugar. ¿Cuántas cosas creemos en nuestra mente que nos van a hacer felices? Y luego descubrimos que fue solamente una ilusión. Si supieras cuánto Dios te ama. Es que si supieras cuánto Dios te ama. Un día Jesús estaba en un pueblo y de pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, toqueó el enfermo y le dijo: Si quiero, queda sano. ¿Cuántos en esta hora que me estén escuchando quieren hacer esta oración y salir ya de esa condición de lepra intelectual? Y dejar así de ya de estar buscando fuera de Dios lo único que Dios te puede dar. ¿Cuántos lo han buscado, pero aún así siguen siendo leprosos intelectuales porque se resisten a su consejo y se han dejado atrapar por el enemigo? Y ahí andan engañados, perdiendo bendiciones que Dios les quiere dar. Si tú has entendido que eres un leproso intelectual, yo quiero decirte que en Dios hay esperanza.
que sigues en pie por su misericordia, que aunque has estado muchas veces en peligro de muerte, Dios te ha guardado. Pero hoy Dios, más que guardarte, quiere sanarte de esa lepra intelectual. Y ya no vivas lejos de Dios. Solo tienes que hacer como este leproso. Inclinarte, que no es otra cosa que humillarte y reconocer que has vivido lejos de Dios, que te has resistido a su toque, a su voz. Y otros que se han resistido a obedecer su consejo. Y por eso son hijos de Dios, pero con lepra intelectual. ¿Cuántos hijos de Dios viven como leprosos? Aislados. Aislados. Se sienten solos. Osías hasta el último día murió leproso. Y fue la manera en que Dios lo amó. Lo cuidó de sí mismo. A veces no entendemos cómo Dios nos ama. Así le pasó a Pablo. Pablo se enalteció porque todos padecemos de alguna manera de esa condición. Pero aquí está Cristo para sanarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios vio que Pablo ya estaba presentando esa condición, dice la palabra, que Dios le permitió un aguijón y ese lo mantuvo humillado ante la presencia de Dios, recordándole que era hombre y no Dios. Y Dios permitió que Osías muriera con esa lepra. Así lo mantenía humillado, porque conforme a la ley, él tenía, cada cierto tiempo, tenía que humillarse ante los sacerdotes para que lo examinaran y fueran ellos los que dictaminaran si ya estaba en condiciones de salir de ese aislamiento. Aquel hombre que fue tan prosperado y tan admirado cayó en una condición de aislamiento, de soledad. Esa no era la perfecta voluntad de Dios, pero Dios en su amor lo guardó de sí mismo. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para guardarnos de nosotros mismos. Jamás entenderemos el amor de Dios. Y ahí estaba aquel esperando que los sacerdotes vinieran. A aquellos que él tuvo un día en poco y los quiso echar a un lado. Ahora eran ellos los que decidirían cuándo sería apto para retornar al pueblo. En total humillación y sujeción. En otras palabras, los sacerdotes representaban a Dios, la autoridad de Dios. Y eran ellos los que decidirían lo que acontecería con ese rey. Cosas que a veces en nuestra lepra intelectual no entendemos. Porque cuando cuestionamos y seguimos, eso no es justo, esto no es fácil. ¿Y por qué Dios no es esto? ¿Y por qué Dios no lo otro? ¿Y por qué leprosos intelectuales, hermano? Siempre que caigamos cuestionando a Dios, estamos en pie, pero con lepra. Y no hemos muerto por causa de Jesucristo, Señor nuestro. Pues estamos todavía en el tiempo de la gracia y todavía hay oportunidad de pasar de muerte a vida. ¿Cuántos leprosos intelectuales
se unen conmigo. ¿Y sabe qué? Velemos y oremos constantemente porque esta plaga infernal, esta condición que todos llevamos dentro, tenemos que velarla para que cada vez que ella quiera emerger, hacerla morir por causa de la sangre de Jesús. Y ahí se quede en remisión total hasta que llegue el día de nuestra redención final y sea totalmente destruida. Oh bendito Dios, bendita sea tu misericordia. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Primeramente, reconozcamos la condición. Naamán no lograba entender el trato de Dios para su vida, pero tuvo que decidir. O se sujetaba al consejo de Dios y seguía la instrucción, o jamás sanaría. No le quedó de otra que bajar la cabeza y seguir el consejo de Dios. Porque aquella jovencita no tenía ningún reconocimiento ante el mundo, pero aquella jovencita reconocía a Dios. No era leprosa. Aunque no vivía en el palacio del rey, fue esta jovencita la que le hizo entrar en razón. Señor, si sigue el consejo del Dios de los cielos, sanará. A veces la persona que menos esperamos y que a veces tenemos en poco, está más sana que tú y que yo. Señor, ¿cuántos creen que Dios puede sanarle de su lepra intelectual? Ya sea que viven lejos de Dios y se han resistido a tornarse a Dios, que no quieren obedecer a Dios, saben lo que Dios le ha dicho. Y Dios quiere librarte de la muerte espiritual, de que te venga algo peor. Osías estuvo a punto de morir. ¿Cuántos en esta hora están a punto de morir espiritualmente? ¿Cuántos están a punto de entrar en un terreno del cual tal vez no puedan levantarse más? ¿Cuántos están a punto de tomar una decisión equivocada? Y aquí Dios te sale al encuentro. ¿Cuántos están a punto de morir, aún físicamente, por no haber quitado aquello que Dios le dijo un día? Pero si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Es Dios tocando a tu puerta y diciéndote, déjame entrar. Y si tú haces como este leproso, Señor, ¿quieres sanarme de esta lepra? Te aseguro que Jesús te va a contestar. Sí, no tan solo le habló, lo tocó. Los leprosos vivían aislados. Nadie quería saber de ellos. Tal vez te sientes solo, ya nadie te procura. Pero Jesús se quiere acercar, tocarte, abrazarte, sanar tu soledad emocional. Porque muchos tienen amistades rodeados, pero siempre se sienten solos. Jesús lo tocó. Lo tocó para sanar su dolor emocional, pues la lepra lo había marcado ante la sociedad. Lo amó, lo tocó
y lo sanó. Jesús le dijo, sí, quiero sanarte. Sí quiero que quedes sano. Todos aquellos que en esta hora han entendido que Dios les ha hablado, les ha respondido. Yo quiero orar. Solamente debes decir, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. No le hagas la otra pregunta. Si quieres sanarte. No. Yo sé que Él quiere sanarte. Pero Él necesita que tú te humilles, reconozcas que no has quitado cosas que Él te ha dicho, que has puesto otras que Él no te mandó, que lo cuestionas cada vez que te aconseja, que tienes una actitud de dureza, de rebeldía, y otros que viven totalmente alejados de Dios. Todo eso es ser un leproso. Pero aquí está Cristo, que nos sana, que nos limpia. ¿Cuántas veces hemos sido leprosos intelectuales? Pero aquí está Jesús. Quiero orar por ti. Pongamos nuestra mano en fe en nuestra frente. Ahí donde estamos enfermos, en nuestra mente. ¿Cuántos en esta hora están en hospitales de salud mental? Dicen las estadísticas y los estudios que la salud mental cada día es peor en los niños, en los adultos. Tenemos una sociedad enferma precisamente porque padece de la lepra intelectual. Han echado a un Dios a un lado, han querido resolver en su vida, en su fuerza. Por eso están aislados. Pero si tú pones tu mano en tu frente, en fe, reconoces, sea que estés en un hospital de salud mental, lleno de depresiones, de desvelos, y tienes claro que no dejaste entrar a Jesús, y otros que no siguieron su consejo y cayeron en esa enfermedad donde la mente no tiene paz, porque una mente que no tiene paz, una mente que no está quieta, es una mente leprosa intelectual. Pues dice la palabra, tú guardas en completa paz aquel que obedece tu palabra. Oh Señor, Padre, tú y solo tú eres hacedor de maravillas. Tú eres amor. Y tu amor nunca cambia. Y hoy somos testigos una vez más de cuánto tú nos amas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que humildemente, como Naamán, reconocen que de la única manera que pueden sanar de esa lepra es reconociendo su condición, Padre, y acercarse a ti. Todos aquellos, Padre, oh Señor, que de alguna manera hemos padecido de esa lepra intelectual, ponemos nuestra mano en nuestra frente para que la sangre de Jesús obre. Oh Dios, y quites la venda que nubla nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender
en nuestra mente y en nuestro corazón que tú eres bueno. Y todo aquello que se resiste a seguir tu consejo sea derribado y todo pensamiento sea llevado a la cruz. Y reciban en esta hora sanidad, sanidad. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que a cada vida en esta hora, Señor, tú le quites la venda que impide que te reconozcan, que escuchen tu voz. Que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado. Oh Dios, y el temor a ti reine en nuestro corazón. Y que cada vez que escuchemos tu consejo, tu dirección, digamos amén, confiadamente, sabiendo que tú tienes pensamientos de bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo los encomiendo a ti en esta hora. Y te doy gracias por tu amor. Dios los bendiga.